Muy buenas tardes, apreciados asistentes, esperando y se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender en este cuarto ciclo de conferencias virtuales, Divulgación del Conocimiento del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de nuestra querida jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes del área, les damos la más cordial bienvenida. En esta segunda conferencia de este cuarto ciclo nos acompaña un profesor muy joven, con gran interés por compartir sus conocimientos y con una amplia experiencia en la nanotecnología. Me refiero al maestro Gustavo Jardón Guadarrama. Pero antes de iniciar con la actividad, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestro ponente presentará su tema y al finalizar de su presentación se hará una sesión de preguntas y respuestas. Estas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y un servidor se las hará llegar a nuestro invitado para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y las cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Una vez dadas las indicaciones, ahora sí presentaré la trayectoria de nuestro invitado. Y para ello, pues, yo voy a presentar al maestro Gustavo Jardón Guadarrama, quien nos va a hablar sobre esta temática que es aplicaciones de la nanotecnología en ciencias de la salud. El maestro Jardón cuenta con la licenciatura en químico farmacéutico, así como la maestría en ciencias farmacéuticas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor del Departamento de Atención a la Salud, dentro de la parte de laboratorio, ¿no?, de nanotecnología y nanomedicina, y ha participado en distintas presentaciones y ponencias, y también tiene diferentes publicaciones en revistas internacionales. Así que le damos una bienvenida muy grande al maestro Gustavo Jardón, a quien le cedo los micrófonos para que nos comparta sus conocimientos. Maestro Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, permítanme compartir. Ok. Ok, el día de hoy les voy a dar les voy a platicar más que nada, ¿no? Primero sobre lo que es la nanotecnología. ¿Por qué? Porque actualmente cada vez estamos más familiarizados con esta palabra, ¿no? Ya vemos que hay productos que dicen que son nanotecnológicos, igual algunos dispositivos. Cada vez estamos más en contacto con este tipo de palabras. Pero específicamente, el día de hoy me voy a centrar en las aplicaciones de la nanotecnología en ciencias biológicas de la salud. Para comenzar, les voy a dar una visión general de lo que es la nanotecnología. Vamos a ver de dónde proviene la palabra, quiénes fueron los precursores de esta tecnología. Posteriormente vamos a ver unas aplicaciones, unos ejemplos, y ya al final de la presentación les hablaré un poco sobre alguna de las investigaciones que estamos haciendo ahí en el laboratorio. Ok. Entonces, para comenzar, tenemos que definir qué es la palabra nanotecnología. Esta proviene del prefijo nano, que significa enano o algo muy pequeño. Para comprenderlo, vamos a entender que, por ejemplo, un nanómetro es la millonésima parte de un metro. Es decir, si nosotros tomamos una regla, porque tal vez así no se puede comprender tan bien, pero si nosotros tomamos una regla, de las reglas que usamos comúnmente, vamos a ver que los centímetros están divididos en milímetros. Si nosotros tomamos 1 milímetro de esa regla y fuéramos capaces de dividirlo en 100,000 partes, cada una de esas partes representaría lo que es un nanómetro. Ok. Richard Feynman fue un físico en el cual, un físico estadounidense, el cual fue el precursor o el primero en dar el concepto de nanotecnología. ¿Vale? Richard Feynman ganó el premio Nobel e introdujo el concepto de nanotecnología en 1959. Esto lo hizo durante una reunión en el Instituto de Tecnología de California. Feynman presentó una conferencia en la cual la tituló "Hay mucho espacio en la parte inferior". Con esta conferencia, Feynman lo que intentaba decir es que en esa época se enfocaba más la ciencia en ver a lo grande, ¿no?
y Feynman introdujo el concepto de vamos a desviar un poco la mirada de poder analizar las grandes estructuras y poder analizar las pequeñas estructuras. ¿Bien? Entonces Feynman propuso la siguiente hipótesis. ¿Por qué no podemos escribir los 24 volúmenes completos de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? ¿No? Entonces, en ese momento, fue una hipótesis un poco revolucionaria, porque en ese momento todavía no se tenía la tecnología como para poder realizarlo. Y durante la conferencia, igual, Feynman dio un concepto en el cual, ¿por qué no podemos construir máquinas las cuales sean capaces de construir máquinas más pequeñas? Y esas máquinas que sean capaces de construir máquinas más pequeñas, ¿no? Hasta poder llegar al nivel molecular. Entonces, estas ideas novedosas de Feynman han sido correctas. Al día de hoy, han sido correctas, ya lo veremos más adelante por qué. Y por esta razón es que a Richard Feynman se le considera el padre de la nanotecnología moderna. Entonces, nos vamos a encontrar con dos conceptos. El primero es la nanotecnología y el otro es la nanociencia. Hay que saber la distinción entre cada uno de ellos porque luego nos podemos llegar a confundir. Entonces, la nanociencia es el estudio, es el compendio de, por ejemplo, físicos, biólogos, matemáticos, también puede ser médicos, en el cual esto se va a encargar en estudiar las moléculas a una escala que oscilan entre 1 y 100 nanómetros. Y la diferencia con la nanotecnología, que la nanotecnología ya es la aplicación. Es decir, ya tomar esta teoría que nos da la nanociencia y poder diseñar estructuras, fármacos, por ejemplo, algunos materiales, a estas escalas, ya para llevarlos directamente a la aplicación. Para darnos un poco más una idea de la escala en la cual estamos hablando, por ejemplo, un cabello mide alrededor de 6 micras, ¿no? Que es equivalente a 60,000 nanómetros. O sea, dependiendo ya de cada persona, hay cabellos más gruesos, más delgados. Y la hebra, la doble hélice del ADN, por ejemplo, mide 1 nanómetro. Tiene un radio de 1 nanómetro. Entonces ahí vamos viendo ya las comparaciones, ¿no? En tamaños. Otra parte muy importante es, ¿por qué usar una escala nanométrica, no? Si ya se tienen productos o se han tenido productos a una escala micro que funcionan perfectamente, ¿no? Vamos a ver a lo largo de la presentación que el trabajar con estructuras a nivel nanométrico nos van a proporcionar diferentes, por decirlo de una forma, ventajas, ¿no? O diferencias de su contraparte a nivel micrométrico. Una, pues obviamente, es que va a ser de un tamaño mucho menor, ¿no? O sea, va a ser mucho más pequeño. Y hacer estas partículas más pequeñas, ¿qué va a conferirnos? Una de las características es que nos va a aumentar el área superficial. Es decir, mientras partículas más pequeñas logremos obtener, el área de superficie va a aumentar, ¿no? Vamos a tener más superficie donde vamos a poder agregar cierto tipo de moléculas que las van a hacer diferentes. Otra característica importante es que les da gran estabilidad, aumenta la estabilidad de ciertas moléculas, ¿no? Y entonces, una de las principales razones, y esto es lo que ha permitido, por ejemplo, el avance de las estructuras nanométricas en las ciencias biológicas de la salud, es que tienen una versatilidad para modificar su superficie, ¿no? Como ya vimos, entonces, aumenta su superficie, aumenta su estabilidad, y aparte de eso, yo les voy a poder agregar diferentes tipos de moléculas. Por ejemplo, pueden ser moléculas terapéuticas, le podría agregar diferentes grupos funcionales en toda esta superficie, lo que me va a permitir como caracterizarlas, hacer cada nanopartícula diferente para diferentes usos, ¿no? Entonces, estas propiedades son los que nos van a permitir o han permitido que se desarrollen diferentes productos. Un ejemplo de cómo puede cambiar una propiedad de escala micro a escala nano es el oro, ¿no? El color del oro. Todos conocemos el oro o hemos visto el colorcito del oro, que es un poco amarillo, ¿no? Es amarillo, es brillante. Entonces, el oro tiene este color
a una escala micro. Sin embargo, cuando en el laboratorio sintetizamos nanopartículas de oro, estas no se van a tornar de un color amarillo, se van a tornar de un color un poco más rojizo, ¿no? Entonces, ¿por qué esta diferencia? Si simplemente tenemos el mismo elemento que es el oro, pero uno en tamaño micro y otro en tamaño nano. Esto se debe, por ejemplo, a la interacción de la luz que tiene el oro nanométrico con los electrones. Es decir, va a modificar esa longitud de onda a la cual va a reflectar y por eso vamos a percibir el oro nanométrico, perdón, con un color rojizo, ¿no? Este es un ejemplo que muy fácil, ¿no? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se pueden crear estas nanopartículas, no? Hay diferentes técnicas. Todas estas técnicas las podemos reunir en dos clasificaciones, ¿no? Que las han denominado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte, vamos a tener la clasificación de arriba hacia abajo. ¿Esto de qué se trata? Que nosotros vamos a tener material a granel, ¿sí? Este material a granel lo vamos a ir fragmentando. Por ejemplo, este cuadrado yo lo podría fragmentar a la mitad y luego cada uno de esos a la mitad. Y así, a la mitad y a la mitad y a la mitad, ¿no? ¿Esto para qué? Para yo obtener las nanopartículas. Hay diferentes procesos, ¿no? Tenemos la deposición de vapor, el proceso Olge, la electroquímica y la condensación molecular. Perdón, aquí, no, sí está bien. Entonces, uno de las técnicas para obtener estas nanopartículas se utilizan mucho en la industria electrónica, ¿no? Todos tenemos, o la gran mayoría, de hecho ahorita todos estamos usando un dispositivo electrónico para poder estar en esta conferencia, ¿vale? Un ejemplo es la evolución de estos dispositivos electrónicos, los cuales han ido cambiando. Por ejemplo, en el año 2010 se tenían procesadores en los cuales tenían transistores de 45 nanómetros, ¿no? Pongamos aquí, en un área aproximada de 2 centímetros cuadrados. Y actualmente se tienen procesadores los cuales tienen transistores que tienen un tamaño de 5 nanómetros en la misma área. ¿Esto qué significa? Que en la misma área tengo mucho más cantidad de transistores y por consecuencia voy a tener mucho mejores rendimientos, ¿no? Tenemos otra, que es que son la clasificación de abajo hacia arriba. ¿En esta de qué se trata? ¿Vale? Nosotros vamos a tener moléculas o átomos individuales y estos los vamos a llevar a ordenarlos de una forma específica, ¿vale? Para obtener así las nanopartículas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Por ejemplo, las técnicas de abajo hacia arriba pueden ser más costosas, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque se necesitan equipos para ir fragmentando, ¿sale? Y todo, por ejemplo, los equipos electrónicos se hacen en zonas asépticas totalmente de polvo, ¿no? Y por ejemplo, se podría decir que las ventajas de la técnica de abajo hacia arriba es que pueden ser más baratas, más simples, ¿no? De hecho, estas son las técnicas que utilizamos en el laboratorio. ¿Cuáles son las aplicaciones de la nanotecnología? Pues como les dije al inicio, pues prácticamente ya la tenemos en todos los lugares, ¿no? La tenemos desde la electrónica, ¿no? Como les comento, los dispositivos electrónicos, sobre todo los celulares, que son celulares inteligentes, pues tienen procesadores con transistores a nivel nanométrico, ¿no? También hay muchos productos en la biomédica, por ejemplo. También se han desarrollado muchos conductores, que esto también ha influido en el desarrollo de la electrónica. En los cosméticos incluso, ¿no? Tenemos muchos productos que ya tienen nanopartículas que son cosméticos. De hecho, creo que L'Oreal ya tiene varios productos que traen nanopartículas, ¿no? Entonces estamos en contacto y hay diferentes aplicaciones, ¿sale? Lo que nos va a interesar a nosotros son las aplicaciones en las ciencias biológicas de la salud, específicamente pueden ser medicina, agronomía, odontología, ¿no? En la producción de fármacos, por ejemplo. Hay fármacos, ahorita igual les daré ejemplos de los fármacos que ya están, que ya se están comercializando,
que son productos nanométricos. Pero entonces todas estas aplicaciones tienen un desarrollo conjunto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las épocas de los 70s, de los 80s, se diseñaron o se descubrieron las nanoesferas, ¿no? En esa época se tenían computadoras, en comparación de las de ahorita, pues una potencia bastante considerable de diferencia, ¿no? Pero también se desarrollaron productos electrónicos para poder analizarlas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener algo y creer que es nanométrico, pero ¿cómo lo determino, no? Entonces, el avance de la tecnología en todas estas ramas va conjunto, ¿no? Porque actualmente, igual ahorita, más adelante les doy el ejemplo, en el laboratorio, pues podemos sintetizar algo, podemos tener algo, pero ¿cómo sabemos que en realidad es a nivel nanométrico? Entonces, de todas estas aplicaciones que puede tener, pues nos vamos a centrar de aquí en adelante en lo que son las ciencias biológicas y de la salud. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? de la nanotecnología en esta área? Pues tener un mejor diagnóstico y unas terapias que nos puedan mejorar la salud. Lo voy a dejar así en la salud en general, porque vamos a ver que las aplicaciones pueden ir desde humanos, claramente, animales, plantas, ¿sale? Virus. Entonces, vamos a dividir en dos estas aplicaciones. Uno que son el diagnóstico, y el diagnóstico a su vez lo vamos a poder dividir en dos, que son los nanobiosensores, ¿sale? Y imagen. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Y también vamos a tener la otra parte, que es la terapia, ¿no? Que principalmente la nanotecnología se ha centrado en la liberación controlada de medicamentos, ¿vale? Es decir, tomamos un medicamento, lo ponemos en algún tipo de nanopartícula y esa nanopartícula lo va a liberar. Hay ciertas ventajas sobre esto, ¿no? Una es que va a aumentar los tiempos de vida media, por ejemplo. Es decir, el fármaco va a poder permanecer un mayor tiempo en el organismo y esto puede ayudar, ¿no? Porque tiene más posibilidades de interactuar con la célula diana antes de que se degrade. Sin embargo, en la actualidad también se han llevado investigaciones de crear nanopartículas que per se tengan un efecto terapéutico, ¿no? Para todo esto, pues hay diferentes tipos de nanopartículas. Podemos encontrar desde nanoarreglos, nanochips, nanotubos de carbono, nanopartículas metálicas, magnéticas, nanopartículas poliméricas, liposomas, nanopartículas metálicas de dióxidos metálicos, por ejemplo, ¿no? Hay una gran infinidad de este tipo de materiales. Respecto a los nanobiosensores, ¿vale? Los nanobiosensores se enfocan principalmente en dos procesos. Los nanobiosensores in vivo y in vitro, ¿no? ¿Qué pretenden? En la actualidad todavía no hay ningún nanobiosensor que ya se haya llegado al desarrollo final. Esta parte aún está en investigación, ¿no? Entonces, lo que se pretende es crear sensores que sean capaces de detectar alguna enfermedad o algún padecimiento lo más temprano posible, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más temprano se detecte alguna enfermedad o padecimiento, hay mucho más posibilidades para el personal de atención a la salud que pueda solucionarlo, ¿no? Incluso lo que se quiere llegar, así es como una perspectiva muy a futuro, es que se pueda detectar incluso si una sola célula tiene alguna alteración, ¿no? Entonces, esta parte sí apenas le falta mucho desarrollo. Por otra parte, los nanobiosensores in vitro ya están, ¿no? Estos sensores son muchos más sensibles. Por ejemplo, pueden detectar una cantidad mucho más pequeña, por ejemplo, de algún virus, alguna bacteria. Entonces, ¿esto de qué se trata? Nosotros podemos obtener una muestra biológica y la vamos a poner en contacto con el nanobiosensor. Entonces, nos va a detectar alguna presencia o alguna ausencia del factor, ¿no? Lo que nos va a brindar información valiosa para el personal médico o de atención a la salud, ¿no? Y eso es lo que se pretende con esta parte. Por otra parte tenemos la aplicación en diagnóstico por imagen.
¿no? Aquí se ha llevado, pues se ocupan diferentes técnicas, ¿no? Como son la resonancia magnética nuclear, la espectroscopía, la fluorescencia, la microscopía de campo próximo. Entonces, en todas estas técnicas se puede aplicar la nanotecnología, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a hablar, en este ejemplo, de los marcadores, que son como agentes que son los puntos cuánticos, ¿no? Entonces, los puntos cuánticos vamos a tener que son nanopartículas que se van a comportar de manera individual. Aquí va a depender mucho el tamaño, ¿no? Aquí podemos tener diferentes tamaños de nanopartículas. Puede ser el mismo compuesto, ¿vale? Pero de diferente tamaño. ¿Cuál va a ser la característica, ¿no? Que al aumentar su tamaño, ¿sale? Cuando le irradiamos una longitud de onda específica, en este caso sería la misma, estos puntos cuánticos nos van a emitir una longitud de onda diferente. ¿Y en qué va a variar? Del tamaño, ¿no? Entonces, esto tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque se pueden funcionalizar, como ya les había comentado anteriormente, es decir, agregar pequeñas moléculas en lo que son la superficie de todo esto. ¿Para qué? Para que se puedan hacer más selectivas a cierto tipo de moléculas o de células. Entonces, si las hacemos selectivas, vamos a poder identificar cierto tipo de células. Por ejemplo, podríamos identificar ciertos órganos dañados, ¿no? Esta es uno igual de lo que se pretende. Algo que ya se está aplicando es en la resonancia magnética nuclear, ¿no? Ya hay líquidos de contraste que tienen nanopartículas metálicas, las cuales dan una mejor imagen cuando se genera la imagen proporcionada por el equipo. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones. Ahora vamos a pasar a la administración de fármacos, ¿no? Ya la aplicación. Como les decía, hasta el momento, hasta lo que yo revisé hoy en la mañana, la FDA ha aprobado únicamente 24 productos, ¿vale? Que estos 24 productos son de origen nanométrico. La mayoría de ellos, es decir, como un 85%, son de origen liposomal. Es decir, son liposomas. Por ejemplo, aquí tenemos dos liposomas que ya están aprobados por la FDA. Sin embargo, hay muchos ensayos ya que están llevando clínicos y preclínicos. Y entonces todos estos ensayos clínicos y preclínicos son para que se lleve a la aprobación de ciertas moléculas nanométricas. ¿Ok? Aquí tenemos el Doxil, ¿vale? El Doxil fue el primer producto de origen nanométrico aprobado por la FDA, ¿vale? Este Doxil son liposomas, ¿vale? Entonces, estos liposomas lo que hicieron fue tomar la doxorubicina. Entonces, la doxorubicina es una molécula que se utiliza para tratar cierto tipo de neoplasias. Entonces, una de las desventajas de la doxorubicina es que su tiempo de vida media era bastante corto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Uno, introdujeron la doxorubicina a los liposomas. Sin embargo, pues no es así de sencillo como se escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque estos liposomas van a tener ciertas características, ¿no? Van a tener cierto origen. Recordemos que los liposomas es una bicapa lipídica de fosfolípidos, ¿no? Entonces, estos fosfolípidos van a tener, más bien tuvieron un origen muy específico. ¿Para qué? Para que fueran un poco más selectivos y se pudieran unir a las células neoplásicas, ¿no? ¿Para qué? Para que la doxorubicina que está en el interior de los liposomas pueda llegar de una forma más estable, ¿sale? Al interior de la célula y esta pueda hacer su efecto, que es al fin y al cabo es lo que se busca, es eliminar este tipo de células, ¿no? Para el tratamiento del cáncer. ¿Qué ventajas observaron del Doxil? Una, que el tiempo de vida media de la doxorubicina aumentó considerablemente. Entonces, esto le permitía mantenerse más tiempo en el torrente sanguíneo y como consecuencia tener una mayor posibilidad de unirse a las células cancerígenas. Sin embargo, igual se observó que los efectos adversos de este tipo de medicamentos, pues no había una diferencia considerable, ¿no? Esa podría ser igual una desventaja. Eh, no sé si sea una desventaja o no,
pero este producto pues también son de un valor económico mucho más alto, ¿no? Que la doxorubicina tradicional. Entonces su costo sí es bastante diferente, es mucho más. Entonces esa podría también ser una desventaja. Ok. No solamente tienen estas aplicaciones en la liberación de fármacos, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo de odontología. Anteriormente, no, de hecho todavía se utilizan las resinas, ¿sale? Las resinas tradicionales que se utilizan en odontología. Sin embargo, hace no muchos años llegaron a este tipo de resinas, ¿no? Aquí les pongo una marca que es la Filtec, ¿vale? Que es una resina de origen nanométrico. Entonces, ¿cuáles pueden ser las diferencias, ¿no? Entre las resinas de origen nanométrico y de las que no son? Entonces, esta marca nos promete que va a tener una mayor resistencia al desgaste, ¿no? Entonces se va a poner la resina, se va a endurecer y no se va a desgastar tanto, ¿no? ¿Qué más? Va a tener retención de pulido, va a tener tonos y opacidades un poco más, pueden ser parecidas al diente, dependiendo del tipo de resina, ¿vale? Y son mucho más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la ficha técnica de este producto, ¿no? Ya algún colega odontólogo que le haya utilizado, pues nos podrá decir si es verdad o no es verdad. Pero hasta lo que se revisó, hasta lo que revisé hoy en la mañana, sí este tipo de productos, sí son un poco mejor o bastante mejor que las resinas tradicionales, ¿no? Pero de igual forma, su costo es mayor, ¿no? Y es entendible porque son nuevas tecnologías y sabemos que cuando se crea una nueva tecnología, el costo es más elevado y ya conforme va avanzando el tiempo, va reduciendo el costo de producción. Aquí tenemos otra aplicación. Por ejemplo, se están llevando a cabo un estudio por Mohamed y colaboradores en el cual están creando un nanobiofertilizante, ¿vale? Es importante destacar que esto apenas está en desarrollo, ¿vale? ¿Y qué es lo que se pretende o los resultados que han visto hasta ahorita? Entonces se crea el nanobiofertilizante. En se crean nanopartículas en las cuales van a ser capaces de liberar nitratos y fosfatos, ¿no? Los cuales son nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Esto se va a poner como cualquier fertilizante, ¿no? En la parte de la tierra, en la parte sólida. Y entonces las plantas van a ser capaces de absorberlos, ¿sale? Por las raíces. Pero ¿cuál sería la diferencia con otro fertilizante? ¿No? Que al ser de tamaño nanométrico, van a poder pasar por las diferentes estructuras, ¿sale? De la planta y van a llegar prácticamente a toda la planta. Entonces se estaría liberando directamente los fosfatos y los nitratos en las células de toda la planta, ¿no? Entonces, estos han tenido buenos resultados, lo han hecho ahorita, sí han visto una diferencia significativa en el tiempo de crecimiento, igual en la calidad de lo que serían las hojas y el tallo de las plantas, ¿no? Hay que ver, porque aquí esta tiene dos partes, pero la vamos a retomar más adelante. Igual todo, como saben, todo tiene dos caras, ¿no? Entonces, lo vamos a retomar un poquito más adelante. Esos, por ejemplo, son aplicaciones en las cuales ha tenido la nanotecnología. Ahora, les voy a hablar de un ejemplo práctico, ¿sale? Esto ya es algo de lo que hacemos en el Laboratorio de Nanotecnología y Nanomedicina de la UAM Xochimilco, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos. En este proyecto se trata de sintetizar en nanopartículas de dióxido de titanio junto con ftalacionina de zinc, ¿vale? Este proyecto se está llevando a cabo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Por qué? Porque la nanotecnología en las ciencias biológicas y la salud es una ciencia multidisciplinaria, ¿no? Hasta ahorita no hay alguien que pueda hacerlo todo solo, que tenga el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ahorita como esta, ¿no? Que ahorita les hablo un poquito más sobre esta, que esta es una nanopartícula que estamos diseñando para el tratamiento de GBM, pues nosotros tenemos que estar en conjunto, incluso ya con el médico, ver las características de las células
por ejemplo, con compañeros que son físicos, ¿sale? Compañeros que son químicos, literales, ¿sale? Entonces, se arma un equipo multidisciplinario para poder tener los mejores resultados posibles. Ahora sí, como les comentaba, esta partícula que estamos diseñando, bueno, que ya la diseñamos, ¿vale? Está diseñada para que su aplicación final, ¿sale? Pueda ser en el tratamiento de glioblastoma multiforme, ¿no? Entonces, nada más recordando, el glioblastoma multiforme es un tipo de astrocitoma, desde los más agresivos, de hecho es grado 4, es el grado más agresivo en el cual se tiene la escala, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué glioblastoma, no? Porque es uno de los tumores más recurrentes en el sistema nervioso central. Por ejemplo, en el año 2018, eh, de todos los tumores del sistema nervioso central, ¿sale? Hay una gran mortalidad, que fue del 81% en el año 2018. Para México, igual, de todos los tumores del sistema nervioso central, pues, su mortalidad fue de un poco menor, del 76.1%. Ahora, si consideramos únicamente al glioblastoma multiforme, que es el 55% de todos los tumores del sistema nervioso central, es decir, más de la mitad del total de estas personas que desgraciadamente tuvieron tumores en el sistema nervioso central, más de la mitad, si únicamente analizamos a esta mitad, vemos que la mortalidad se eleva demasiado, ¿no? Es 98.8%. Entonces, es demasiado alta. Entonces, por eso, surgió igual la inquietud, necesidad de poder crear algo para poder solucionar o ayudar un poco a este tipo de problemas. ¿Qué es lo que hicimos en el laboratorio, no? Nosotros utilizamos el proceso Sol-Gel, ¿sale? Que el proceso Sol-Gel básicamente, o sea, se los voy a explicar de la manera más sencilla, ¿sí? Nosotros vamos a tener un sólido suspendido, en el cual por medio de dos reacciones, que es una de condensación y otra de polimerización, van a pasar a un gel, ¿no? Para este proceso Sol-Gel se utilizan precursores, en este caso del dióxido de titanio se utilizó butóxido de titanio, ¿vale? Tetrabutóxido de titanio, perdón. Este es un alcóxido, en el cual se mezcló con etanol. Entonces se puede decir que es una parte simple, ¿no? Y posteriormente, aquí lo tenemos, apenas se alcanza a ver, ¿vale? Se deja gotear, entonces se deja gotear en agua, ¿sí? Para que se puedan llevar a cabo estas dos reacciones que les y se agregó la eftalacianina de zinc, ¿no? Aquí ya la agregamos. Obviamente para esto se agregaron otras condiciones, ¿no? Se tuvieron que tomar en cuenta, por ejemplo, condiciones si se iban a hacer en condiciones pH, se agregaron grupos fosfatos y se agregó otra molécula. De hecho, aquí agregamos otras moléculas, pero pues ya posteriormente se sabrán cuáles. Entonces aquí tenemos, esta es la pequeña reacción que se va a hacer, ¿no? Entonces lo dejamos en agitación y a temperatura constante. La temperatura, pues temperatura ambiente, sale a 500 revoluciones por minuto, y esto únicamente lo dejamos 24 horas. Entonces, a cierto modo se ve simple, ¿no? Pero ya para llegar a esta parte, tuvieron que haber pasado varias pruebas. Entonces, ¿qué obtuvimos después de las 24 horas, no? Lo que se hizo, se forma un precipitado, ese precipitado se centrifuga, ¿vale? Y nos quedamos únicamente con el sobrenadante. Acá está. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si lo notan, esta parte es líquida, ¿no? Es líquido, igual como si tuviéramos agua. Y después del sobrenadante de un proceso alrededor de 72 horas que se dejó, se ocurrió el proceso de gelación. Si se dan cuenta, esta consistencia es como la de una gelatina, ¿no? Cuando nosotros comemos una gelatina así comercial de la tienda, más o menos tenía esa consistencia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos después? Esto que obtuvimos lo llevamos a una temperatura de 80 grados centígrados, ¿vale? Hasta obtener un polvo, ¿no? Este polvo, pues igual se maceró. Y esto es lo que les decía, obtuvimos esto. Esto ya es lo que tenemos en el laboratorio, o sea, lo podemos ver físicamente. Pero entonces, ¿cómo sabemos en realidad
si nosotros tenemos nanopartículas ahí, ¿no? No, el ojo humano pues no es capaz así como de hacer un zoom súper grande y pues, aquí tengo nanopartículas, ¿no? Entonces, para poder determinarlo nos tenemos que valer de ciertos equipos, ¿no? Por ejemplo, igual estas muestras las introdujimos al microscopio electrónico de transmisión. No, de barrido, perdón, este es de barrido, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cota que es de 10 nanómetros, de 10 micrómetros, perdón. Es decir, esta línea blanquita que se ve aquí representan una longitud de 10 micrómetros, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos? Aquí claramente se puede observar que tenemos aglomerados, ¿no? Esto que ven aquí sería lo equivalente si al polvito apenas lo vemos y es como si fuera un granito de esos chiquititos, ¿no? Entonces, ese granito que lo vemos a simple vista, ya siendo un acercamiento mucho mayor, vamos a observar que está hecho de pequeñas estructuras, como aquí se puede ver. Y ya si hacemos un acercamiento mayor, que ahorita por las condiciones del equipo fue lo que más nos permitió hacer el acercamiento, que aquí tenemos la cota, que esta corresponde a 5 micras, aquí estamos hablando de un aumento de 3.500 veces, ¿no? Entonces lo aumentamos mucho más. Y podemos observar que efectivamente son pequeñas estructuras, ¿no? Entonces con este equipo ya nos podemos dar una idea de que sí, ya tenemos estructuras a nivel nanométrico, ¿no? Como les comentaba, o sea, para llegar a esto pasaron otras condiciones, ¿no? O sea, igual hicimos otras síntesis en las cuales con condiciones diferentes, ¿sale? Y las cuales no nos daban estas estructuras, nos daban aglomerados mucho más grandes. O sea, no se veían estas pequeñas estructuras. Entonces aquí ya estamos hablando de que ya tenemos las nanopartículas. Ahora, otra técnica que utilizamos ahí en el laboratorio es la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, ¿no? Que es decir, el infrarrojo. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que efectivamente, como les decía, esta nanopartícula es de dióxido de titanio y eftalacionina de zinc, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que demostrar que la tenemos en la nanopartícula, que los dos compuestos están ahí. Este es el espectro que nos da. Estos espectros son como una huella digital, ¿no? Nosotros tenemos dióxido de titanio y siempre que sinteticemos dióxido de titanio nos va a dar este espectro, ¿no? Nos puede variar en intensidad únicamente, pero nos va a dar siempre esos picos. Entonces, esto es como una huella digital de cada molécula. Por otro lado, también analizamos la eftalacionina de zinc, ¿vale? Y este es el espectro. Y ya nosotros al analizar nuestra nanopartícula, pues observamos que en realidad se están combinando los espectros, ¿no? Por ejemplo, este pico corresponde a esta parte de acá, ¿no? Este pico nos va a corresponder a esta parte de acá. Entonces, efectivamente, estas son las técnicas que nos indicarían que sí tenemos acoplada la eftalacionina de zinc al dióxido de titanio, ¿no? Igualmente, se utilizaron otras técnicas, como lo fue UV, difracción de rayos X, BET, TGA, ¿no? Igual, esto es para caracterizar, es como para describir. Nosotros tenemos la nanopartícula y vamos a describir sus características, ¿no? Decir, pues es de esta tal forma, es estructura cristalina, circular, amorfa, tiene este tamaño, estas características, ¿no? Con todas estas técnicas que igual se hicieron, pero ahorita por el tiempo no las puse, ¿vale? Pero todas estas técnicas nos sirven para describir exactamente qué tenemos, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se hizo esto? ¿No? Aquí tenemos la eftalacionina de zinc. Y aquí tenemos las diferentes estructuras que puede tomar el dióxido de titanio. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos la eftalacionina de zinc acoplada al dióxido de titanio en una nanopartícula, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué elegimos esto, no? La eftalacionina de zinc, si se puede observar, tiene una estructura con mucha resonancia, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Que tenga una estructura muy resonante. Que nosotros, a irradiar una longitud de onda que son 860 nanómetros, es decir, estaríamos muy cerca del visible, va a provocar que esta resonancia, que esta eftalacionina de zinc, pase un estado de mayor excitación, ¿sale? Electrónico. Y como consecuencia, nos va a crear especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, estas especies reactivas de oxígeno
van a ser capaces de provocar daño por oxidación a componentes celulares como pueden ser proteínas, lípidos o incluso ADN. ¿Cuál es la ventaja? Que únicamente se van a formar estas especies reactivas de oxígeno cuando nosotros irradiemos esta longitud de onda. ¿Vale? Mientras no irradiemos esta longitud de onda, estas especies reactivas no se van a formar. Entonces, lo que se pretende es que estas nanopartículas se puedan colocar directamente en la zona afectada, ¿vale?, de GBM, irradiar esta longitud de onda y que así estas especies reactivas de oxígeno puedan, ahora sí que, provocar la muerte celular de las células neoplásicas. ¿Ok? Eso sería como la parte final. Hasta ahorita, ¿qué llevamos? ¿Vale? Ya sintetizamos nanopartículas, ya vimos que si se acoplan, ya las tenemos. ¿Vale? El siguiente paso es probarlas en una línea celular. ¿Vale? Entonces, ¿en qué línea celular se van a probar? Se probaron. En esta se probaron en una línea celular de C6. Que esta es una línea celular ya muy bien caracterizada de glioblastoma, pero de rata Wistar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o hicimos? Es sembrar las células, ¿sale? Cultivarlas, reproducirlas. Ya una vez que tenemos bastantes células, pues evaluamos la dosis letal 50. ¿Vale? Entonces, pues como en todas pruebas, tenemos que tener el control positivo, el control negativo, probar cada uno de los compuestos por separado y nuestras nanopartículas, ¿no? Que serían estas partes de aquí. Entonces, para determinar esta dosis letal 50, pues se hacen en aumentos de 10 veces, ¿no? Se va aumentando la concentración 10 veces hasta que se muera la mitad de las células que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Nosotros cultivamos las células, ¿no? Acá están las C6. Entonces hicimos una resiembra de 1 por 10 a las 5 células en cajas de 96 pozos. Posteriormente, se dejan 24 horas que crezcan, que se adapten. ¿Vale? Pasadas esas 24 horas, agregamos el tratamiento, los diferentes tratamientos que les presenté anteriormente. Y ya que agregamos el tratamiento, esperamos 2 horas, ¿no? Para que se le pueda dar tiempo de actuar. O que se disperse. Posteriormente, esas 2 horas irradiamos a 860 nanómetros durante 10, 20 y 30 minutos. ¿No? Ya una vez que se acaban estos diferentes tiempos, pues hacemos el ensayo de viabilidad celular, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es para ver si las células siguen vivas o no siguen vivas. Esto es lo que hace, pero ¿qué hemos obtenido como resultados? ¿No? Los resultados hasta ahorita han sido, regreso un poquito acá. Los resultados han sido buenos, ¿no? Que mientras le irradiemos, ¿sale?, la longitud de onda a nuestra nanopartícula, sí aumenta la letalidad de la propia nanopartícula. Si nosotros no le irradiamos, la propia nanopartícula sí tiene un grado de letalidad, pero no tan alto como si nosotros le irradiamos. Entonces aquí ya tenemos la aplicación, ¿no? El siguiente paso, pues, sería llevarla a un modelo animal, ¿no? Ya se tiene el modelo animal, igual este sería un modelo animal de rata, igual que ya está perfectamente caracterizado, y ya no, lo probamos, esta parte fue in vitro, la probamos in vivo, y si obtenemos igual buenos resultados, pues ya pasa a la siguiente fase, ¿no? Y así es el proceso, igual como todos los productos que les acabo de presentar, los ejemplos, que han llevado algo similar, ¿no? Primero la parte de síntesis, luego la parte de probarlas en el laboratorio, una parte in vivo, salen luego estudios preclínicos, luego estudios clínicos, o sea, se los estoy súper resumiendo, ¿no? Y ya para que así hasta el final llegue a lo que sería a toda la población, ¿no? Al acceso a la comercialización. Otra parte importante. Hasta ahorita les he hablado de puras ventajas, ¿no? Les he dicho, pues, casi la nanotecnología, pues, es lo mejor del mundo, ¿no? Es casi lo que nos va a salvar de todo. Sin embargo, como les había dicho anteriormente, todo tiene dos caras en esta parte. Y hay muchas áreas de oportunidad. No se sabe. Hasta ahorita, igual que revisé hoy en la mañana, todavía no hay estudios así de toxicidad literal de las nanopartículas, ¿no?
no se sabe qué puedan hacer a largo plazo, a mediano plazo, en ciertas concentraciones, ya en un sistema biológico, ¿no? Entonces, algunas nanopartículas son tan pequeñitas, ¿sale? Pueden ser tan pequeñas que van a atravesar la membrana. Pueden atravesar la membrana celular sin ningún problema. No, pueden atravesar la barrera hematoencefálica sin ningún problema. Entonces, esto también conlleva a qué les pasa, ¿no? Esta vez ya diseñé una nanopartícula, ya tengo tu producto, lo administré, ¿y qué le pasa? ¿Sale? ¿Cómo se elimina? ¿Ok? Entonces, sí hay ciertos estudios que nos dicen cómo se pueden eliminar algunas, ¿no? Pero pues obviamente esto se tendría que hacer con cada una de ellas. Entonces, aún no se sabe bien la toxicidad que puede representar esto. También tiene que tener un impacto, puede tener un impacto ambiental. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros en el laboratorio, pues no sintetizamos grandes cantidades, ¿no? Sintetizamos 1 gramo, 2 gramos, 2 gramos, máximo 10 gramos, o sea, en cantidades poquito. Y nosotros no las eliminamos, o sea, no agarramos al bote de basura y las desechamos, ¿no? Las tiramos. Más bien, ahí las tenemos almacenadas. ¿Por qué? Porque las podemos utilizar después o porque al fin no hay procesos los cuales nos garanticen la eliminación y la destrucción correcta de estas nanopartículas, ¿vale? Sin que tengan un impacto ambiental, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los contenedores de Singren, ¿no? Que están en todas, bueno, no todas las farmacias, deben estar en todas, ¿no? Porque por si no lo sabían, sus medicamentos no los deben de tirar a la basura, ¿vale? En las farmacias, yo lo he visto, por ejemplo, en farmacias del ahorro, que está el contenedor de Singren, ahí es un contenedor de plástico y ahí se tienen que desechar los medicamentos. ¿Por qué? Porque ya se tienen los procesos necesarios para poder eliminarlos y destruirlos correctamente sin que tengan un impacto ambiental. Sin embargo, en las cuestiones de nanopartículas, todavía no hay procesos descritos correctamente para este proceso de destrucción, ¿no? Entonces, ese es igual uno de las problemáticas que podrían causar. Y otro, como todo, la regulación. La regulación hasta ahorita ha sido un gran problema, específicamente en México. En Estados Unidos ya se lleva un gran avance. Por ejemplo, tenemos la FDA ya tiene un apartado específicamente para productos nanométricos. Igual el Instituto de Cáncer de Estados Unidos, igual ya tiene un apartado específico para productos nanométricos, ¿no? Y en México, pues todavía no hay algo así que ya esté totalmente plasmado, ¿no? Sí hay propuestas, ¿sale? De la regulación de este tipo de productos, sin embargo, todavía no. Entonces hay muchos problemas en regulación y toda esa parte, ¿no? Entonces sí pueden haber varios inconvenientes con toda esta tecnología, ¿no? Y sobre todo, como les digo, estas nanopartículas que se aplican ya en seres vivos, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes problemas que puede ser. Entonces, este es el panorama general de cómo hasta ahorita está la nanotecnología en el mundo, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Gustavo, por su excelente presentación, por adentrarnos a estas temáticas que son innovadoras. Y pues bueno, le agradecemos muchísimo el hecho de que haya compartido sus conocimientos con toda nuestra comunidad universitaria. A nombre de la maestra María de los Ángeles, agradecemos. Bueno, aquí empezaron a llegar las preguntas. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas, si me lo permite. Y la primera la realiza Miguel Ángel Sánchez Godínez y dice, ¿las vacunas que emplean el ARN son consideradas nanotecnologías? Y si es así, ¿cómo es el mecanismo que usan para su desarrollo de laboratorio? Ok, de hecho, estas vacunas son bastante nuevas, ¿no? Apenas las estamos viendo ahorita, que ya las hemos visto, por ejemplo, ahorita con la pandemia del COVID, ¿no? Estas vacunas, eh, estrictamente, si lo vemos desde un punto de vista, sí las podemos considerar estructuras nanométricas. ¿Por qué? Porque sería algo similar. También en la tabla que presenté hay un producto que está a base de albúmina, ¿no? Entonces, la albúmina se modifica y ya se considera un producto nanotecnológico. En este caso, las vacunas de ARN mensajero, pues prácticamente, como lo dicen, ¿no? Tienen el ARN mensajero.
este ARN mensajero está dentro de una estructura que lo va a proteger. ¿Para qué? Esta estructura, la verdad desconozco el tamaño que podría tener, necesitas revisarlo, pero sí puede llegar a tamaño nanométrico. Si llegan a tamaño nanométrico, sí se consideraría. Si no, pues no. ¿Cuál es el mecanismo de estas vacunas, no? Pues dentro tienen el ARN, llegan a la célula e introducen el ARN dentro de la célula, ¿no? Y entonces el ARN es ARN mensajero. Este mensajero va a pasar a los ribosomas y lo que va a hacer es que va a sintetizar las propias proteínas del virus, ¿no? En este caso del COVID, va a sintetizar las proteínas que pertenecen a la parte de la corona, ¿no? ¿Para qué? Para que así el sistema inmune lo pueda reconocer. ¿Sale? Entonces sí necesitaríamos buscar en qué están hechas, en qué van empaquetadas y el tamaño. Y de ahí, dependiendo de ahí, consideraríamos si es nanométrico o no es nanométrico. Ok, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, creo que hasta ahorita es la única pregunta que tenemos. Creo que el tema fue muy claro. Y pues le agradecemos muchísimo, en verdad, su participación. Y a nombre de nuestra querida jefa, la maestra María de los Ángeles, le agradecemos y le haremos llegar su constancia a la brevedad posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. No, al contrario. Y a toda nuestra comunidad les recordamos que nos vemos el próximo día miércoles a la misma hora, a las 5 de la tarde, y tendremos algunos otros invitados. Bueno, creo que apenas están llegando las preguntas, maestro. Okay, Entonces, sin si me lo ningún permite, problema. tenemos alguna otra, ¿no? Para que no se vayan con dudas. La realiza Michelle Danae y dice, ¿qué posibles riesgos conlleva el uso de nanomateriales en los productos alimentarios? Ok. Depende mucho. O sea, como vimos, hay muchos tipos de nanopartículas. Entonces, por ejemplo, las nanopartículas liposomales son muy seguras. Entonces, dependería mucho el tipo de nanopartícula que se esté agregando al alimento, ¿no? Entonces, se debe de analizar. Obviamente deben de pasar, les digo, por muchas pruebas. Sin embargo, este es uno de los problemas. La legislación todavía no está muy claro si se pueden agregar productos nanopartículas, alimentos o no, porque no se sabe bien qué puede pasar. Pero como ahí hay muchos vacíos, entonces sí puede conllevar un riesgo, les digo, dependiendo mucho de la característica, de la naturaleza de esta nanopartícula. ¿No? Porque, por ejemplo, si fuera, les comento, si es de origen liposómico, pues son bastante seguras, ¿no? Estas nanopartículas. Claro. Bueno, pues aquí tenemos además felicitaciones, dice Sala de Videoconferencia 0489. Felicidades, maestro Gustavo, excelente presentación y tema tan innovador. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta que realiza la maestra María de los Ángeles. Dice, felicito al maestro Jardón por su excelente presentación. Las nanopartículas entran a todas las células del cuerpo malignas y células sanas. ¿Podrían quedarse dentro de estas y causar un daño? Ok. Por ejemplo, si hablamos en el caso de cáncer de neoplasias, el objetivo de hacer este tipo de terapias con nanopartículas es hacerlas mucho más específicas, ¿no? Es decir, mucho más selectivas, que sean capaces esas nanopartículas de poder distinguir entre una célula sana y una célula cancerígena. Hasta ahorita no hay ninguna nanopartícula que sea capaz de distinguir al 100% entre estos dos tipos de células, ¿no? Y como consecuencia, sí, en algunos estudios que se han llevado a cabo, como siguen teniendo esta entrada en células sanas, se siguen viendo efectos secundarios, ¿no? Los efectos secundarios de los propios neoplásicos. Entonces, pero el objetivo es hacerlas selectivas, ¿no? Por eso el ejemplo de lo que estamos haciendo, de que las ponemos directamente sobre el área afectada e irradiamos luz. Y cuando dejamos de irradiar, pues ya no tienen el efecto. Entonces se tratan de buscar diferentes alternativas. Pero sí, hasta ahorita les digo, no hay ninguna que sea 100% selectiva. Okay. Otra pregunta realiza Michelle Danae y dice, ¿qué hace de los nanomateriales unos productos tan especiales? Pues dependiendo, por ejemplo, les digo, los ejemplos que les acabo de presentar, por ejemplo, el de las resinas odontológicas, ¿no? Que tienen mejores resistencias,
tienen mejor manejo, ¿no? En el caso, por ejemplo, el caso más claro que les comenté es el de los dispositivos electrónicos. No sé, tal vez sean muy jóvenes, pero en el 2002 creo que salió el Nokia, que ni siquiera era un teléfono inteligente. O sea, ahí sus procesadores ni siquiera eran, sus transistores ni siquiera eran a nivel nanométrico, ¿no? Y ahorita ya los nuevos celulares tienen transistores de 5 nanómetros. Entonces, la diferencia entre uno y otro estamos hablando 20 años, es inmenso, ¿no? La diferencia es inmensa. Entonces, si estos productos, pues le digo, en cada una de las ramas, pues depende, lo podemos analizar y si en este caso, por ejemplo, de la electrónica, es wow, ¿no? Digo, no sé si lo recuerden, tal vez sean muy jóvenes. Gracias. Otra pregunta la realiza Armando Álvarez y dice, ¿qué tipos de estructuras nanométricas existen y cómo se sabe a qué material emplearlos o en qué material emplearlos? Ok, pues diferentes estructuras, por ejemplo, podemos tener nanoesferas, ¿no? Que son igual como esferitas de diferentes, por ejemplo, que pueden ser de átomos de carbono. Podemos tener nanotubos de carbono, podemos tener grafeno, podemos tener estructuras esféricas, estructuras cristalinas, ¿sale? Que van a presentar ángulos específicos, podemos tener estructuras amorfas, ¿no? ¿De qué va a depender cada una de estas? Pues de qué estemos utilizando para hacerlas y la técnica para hacerlas, ¿no? Porque eso también va a depender. ¿Y cómo sabemos? Pues con los equipos. Les digo, nosotros hacemos en el laboratorio una nanopartícula y no sabemos en realidad a simple vista si es o no es. Le tenemos que hacer las diferentes pruebas en estos equipos para poder describirla, ¿no? Así, pues esta nanopartícula pues es cristalina. ¿Cuántos ángulos, cuántas caras tiene? Pues tiene 10 caras, ¿no? ¿En qué ángulo está cada una? Pues en este ángulo. ¿Qué tamaño tiene? Para todo eso nos sirven todos estos equipos. Y por eso también es un proceso un poquito largo. Muy bien. Otra pregunta la realiza Miguel Ángel Sánchez y dice, ¿cómo responde el sistema inmune ante la presencia de nanopartículas? Como les decía, no hay muchos estudios de toxicidad. Hay unos estudios, por ejemplo, hechos con precisamente con nanopartículas estas son de dióxido de silicio, ¿sí? En las cuales a nivel nanométrico llegan a los pulmones. Y hay estudios que ya han demostrado que, por ejemplo, llegan macrófagos y las fagocitan, ¿no? Y así es una vía de desecho. Al ser tan pequeñas, ¿sale? Puede que incluso, les digo, ni siquiera el sistema inmunológico ni siquiera las detecte. Como les comentaba, hay nanopartículas que son capaces de pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces nosotros sabemos que esta barrera, pues las moléculas les cuesta trabajo pasarlas. Entonces hay nanopartículas que, pues, como si nada, como si no existiera. Entonces ahí depende, sí, mucho, mucho del tipo de nanopartícula, ¿no? Ok. Wendy Sánchez pregunta, si hiciera una comparación entre el uso de nanotecnología en un método de recubrimiento de materiales como el galvanizado, ¿podría relacionarlo con la restauración de tejidos? El recubrimiento de galvanizados, no entendí el metal. Si hiciera una comparación entre el uso de nanotecnología en un método de recubrimiento de materiales como el galvanizado, ¿podría relacionarlo con la restauración de tejidos? Pues es que, por ejemplo, no sé si este tipo de materiales se utilicen para la restauración de tejidos, ¿no? Pero lo que sí ya está probado y está hecho, que hay ciertos tipos de nanopartículas que ayudan al recubrimiento, por ejemplo, he visto de acero, de titanio, ¿no? De un metal galvanizado, no he visto hasta ahorita, ¿no? Pero sí, si existe un recubrimiento, ayuda a que este material pueda comportarse un poco más biocompatible. Es decir, que el sistema inmunológico igual no lo detecte, ¿no? Como algo extraño y pueda funcionar. En este caso de la regeneración de tejidos, igual hay investigaciones en las cuales se están probando moléculas, igual tienen resultados bastante prometedores, que están ayudando a regenerar tejido, ¿no?
Igual, de hecho, por ahí hay varios artículos, igual de ciertas nanopartículas de dióxido de silicio que sí regeneran tejido. Ok, muy bien, maestro, gracias. Hay otra pregunta que la realiza Laura Monterrosa y dice, excelente presentación. ¿Qué paso seguiría o contribuiría para que las nanopartículas se utilicen en la industria farmacéutica o como terapia? Yo creo que la parte, por ejemplo, si hablamos en el caso específico de México, la parte de regulación y de apoyo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ya hay varias, no legislaciones, sino propuestas de apoyo a este tipo de tecnologías, ¿no? Pero en México no las hay. Entonces, se necesitaría primero tener toda esta parte de regulación, ¿no? Que se regule. Posteriormente, igual, pueden ser contactos entre industria y universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de generar este tipo de moléculas, pues es bastante largo, ¿no? Se necesitan, por ejemplo, muchas horas hombre, muchas horas en el laboratorio, análisis, poder publicar, poder probar, recursos, todo esto. Entonces es un proceso largo. Entonces yo considero que es regulación, ¿sale? Ok, Y comunicación entre diferentes instituciones. muy bien, muchas gracias, maestro. Otra pregunta la realiza Osvaldo y dice, para usted, ¿cuáles cree que sean las posibles consecuencias al usar este tipo de tecnología? Pues ahí lo podemos dividir en dos, ¿no? Consecuencias negativas y consecuencias positivas, ¿no? Pues obviamente nosotros esperamos los mejores resultados, que sea una consecuencia que ayude, ¿no? Que mejore, ayude a mejorar. Sin embargo, si lo tomamos desde el otro ámbito, ¿qué posibles consecuencias? Pues otra vez, dependiendo del tipo de nanopartícula, ¿no? Porque ya vimos que hay muchos tipos, muchas formas, pues sí, podrían ocasionar, por ejemplo, vi apenas un artículo en el cual precisamente este tipo de nanopartículas que se utilizan para regenerar tejido, se encontró, igual eso es lo que paró la otra investigación, que producen células cancerígenas. ¿Por qué? Porque ayudan a la proliferación celular. Entonces, en ciertos tipos de células, pues ayudan a que proliferen demasiado y estas células pasan a ser las células cancerígenas, ¿no? Entonces, sí depende mucho de todo esto y hay que tener igual cuidado con lo que se pretenda y probarla. O sea, yo digo, ya tengo una nanopartícula para regeneración celular, sí sirve. Sí, me estás diciendo la parte buena, ¿no? Pero falta que me digas la parte que puede ser mala, ¿no? Y en este Claro, caso, la parte era que generaba cierto tipo de neoplasias. claro, los pros y contras que tienen todos estos elementos. Otra Ujú. pregunta la tiene Anabel Cruz y dice, ¿las nanopartículas también pasan por todas las evaluaciones de calidad igual que un medicamento? En este caso, por ejemplo, los productos que ya están aprobados por la FDA, sí tienen que pasar por todos estos procesos de evaluación de la calidad, ¿no? De igual de poder validar los métodos de síntesis, de evaluación, toda esta parte, ¿no? La diferencia es que les digo que en Estados Unidos ya hay pequeños fragmentos en la FDA que me dice, pues tienes que cumplir estos pasos, aparte de todo lo demás, tienes que cumplir esto. Entonces, sí, en Estados Unidos sí ya está. En México, como les digo, pues falta mucho, mucho en esa parte de regulación y legislación. Muy bien. Otra pregunta la realiza Michelle Danae y dice, ¿qué medidas de control de nanopartículas puedo aplicar? Medidas de control, por ejemplo, pues el almacenamiento correcto, que es lo que llevamos a cabo en los diferentes laboratorios que se sintetizan nanopartículas. Si nosotros tenemos un producto, por ejemplo, una solución que tenga nanopartículas, pues no vamos a agarrar y las vamos a desechar de la tarja, ¿no? Las tenemos que almacenar y ya por ejemplo, ya se tienen que llevar a empresas especializadas para que se les dice qué son y si lo aceptan. Y si sí, sí, se las puedo desechar, las destruyen correctamente. Pero las mías de contención hasta ahorita, pues nada más es almacenarlas correctamente. Y en los productos que ya están, pues ya pasaron por esas fases, ¿no? Los productos comerciales.
Gracias. Itzel Miranda pregunta, hoy en día, ¿cuál pareciera ser el límite de la nanotecnología en salud? Újule, pues el límite, es que, no sé, mi respuesta sí, literal, sería que pues todavía no hay un límite, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al ver algunos estudios que, les digo, algunos estudios que te están tratando de regenerar tejido, que los ves y dices, wow, ¿no? O sea, hace 3 años ni siquiera hubiera pensado que esto podría ser posible, ¿no? Igual, puedo decir el ejemplo de los celulares, ¿no? Que hace 20 años, o sea, no hacían nada, nada, nada de lo que hacen hoy en día, ¿no? Con este aumento de la nanotecnología. Entonces, pues el límite, yo todavía no le vería un límite, o sea, es todo un mundo porque no tiene muchos años que se está implementando estas tecnologías todavía. Entonces, yo diría que no, aún no le puedo ver un límite. Ok, muy bien. Una última pregunta, la tenemos aquí, es de Nay Rivas, y dice, de utilizarse más la nanotecnología, ¿habría un impacto real y profundo al medio ambiente? Mm, si se utiliza más, por ejemplo, sí puede haber un impacto, obviamente puede ser positivo y negativo, ¿no? Porque como todo, hay investigaciones que se tratan igual de mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, se están desarrollando pequeños biocatalizadores en los cuales se trata de reducir las concentraciones de CO2 en el ambiente, ¿no? Y si llega a prosperar esta tecnología, pues igual ayudaría mucho a tener un impacto positivo. Por la otra parte, o la otra parte, faltan muchos, pero muchos estudios de los impactos que pueden tener ambientalmente otro tipo de nanopartículas, ¿no? ¿Por qué? Pues por sus características nanométricas que pueden llegar, no sé, incluso pueden llevar a cuerpos de agua, distribuirse y no se sabe bien el impacto que puedan tener. Entonces, sí falta muchos, muchos estudios también por esta parte. Ok. Tenemos ahora sí una última pregunta. Dice Armenta Gallego Luis, ¿las partículas ultrafinas se consideran nanomateriales? Mm, depende cuáles podríamos tener, porque, por ejemplo, nosotros hemos estado en contacto con nanopartículas toda la vida y desde hace muchos años y muchas generaciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que actualmente tenemos la capacidad de poder analizarlas y verlas, ¿no? Entonces, sí, hay partículas muy, muy finas. Por ejemplo, les hablaba de la tecnología de arriba hacia abajo, que se trata de, tengo la molécula y la voy fragmentando, la voy fragmentando, la voy fragmentando. Entonces, sí hay partículas finas que se pueden ir fragmentando que llegan a tamaño nanométrico, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto ha sido igual un problema, por ejemplo, anteriormente cuando se producían o actualmente todavía se siguen produciendo las láminas de asbesto. El asbesto puede llegar a niveles pequeños nanométricos y adentrarse a los pulmones, ¿no? Y provocar ciertos problemas. Entonces, sí, partículas muy pequeñas pueden llegar a ser un tamaño nanométrico. De hecho, estamos en contacto todo el tiempo con ellas, ¿no? Ahora sí, maestro, muchísimas gracias. Tiene felicitaciones aquí en el chat, ¿no? Lo felicitan por su buena conferencia, por su interés, por su paciencia en esta parte de explicación. Entonces, ahora sí, maestro, le agradecemos muchísimo por su participación